Muy buenas a todos, gente, bienvenidos de vuelta a Perorin Boys, donde cada episodio es más dulce que el anterior. Espero que estéis preparados para la review, debate, análisis del capítulo 1163 y el día de hoy, como siempre, no vengo solo, vengo muy bien acompañado y es que me acompaña el señor Miguel. Bienvenido, ¿qué tal estás? Bien, has acompañado, aquí estamos de hecho y buenas tardes. Pues nada, muy bien, la verdad. Un día más en la oficina, como se suele decir, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado en este capítulo, que además han pasado cosas, como ya se puede adelantar. Y bueno, no vamos un poco a hacer spoiler, pero desde luego es que es un no parar, ¿eh? Es uno detrás de otro. Correcto, la verdad es que este ha sido un capítulo muy intenso, que de hecho por cómo termina el capítulo da la sensación de que el siguiente seguramente también sea muy tenso y muy interesante, por lo que ahora empezaremos a analizar. Pero antes que nada, bueno, me gustaría dar un anuncio importante respecto al podcast, así que quiero que estéis bien atentos, porque por primera vez vamos a hacer una reestructuración, un cambio en la estructura del podcast, y es que el podcast va a dejar de ser semanal. El podcast empezará a ser quincenal. Ese es el gran cambio que vamos a hacer porque consideramos que ha llegado un punto en el que para nosotros ya no es sostenible porque, bueno, las obligaciones, responsabilidades de nuestras vidas propias fuera del podcast que teníamos hace 2 años, más de 2 años, casi 3, cuando empezamos ahí a principios de 2023, no son las mismas ahora a final de 2025. Así que hemos pensado, y de hecho nos viene bastante bien a nosotros, y espero que, bueno, que el cambio sea para bien del podcast, que vamos a hacer un cambio y en vez de a lo mejor tener 4 capítulos por mes, pues vamos a tener 2. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si en una semana hay 2 capítulos, perdón, si en 2 semanas hay pues, 2 capítulos, esos 2 capítulos los traeremos en un podcast. Haremos mitad analizando un capítulo, mitad analizando otro. Si hay una semana en la que, perdón, es que como estoy acostumbrado a lo de las semanas, lo repito todo el rato. Si hay 2 semanas y en una hay capítulo y en otra no hay capítulo, pues mantenemos lo mismo. Mitad de podcast para la semana en la que haya salido capítulo y la otra mitad os traemos algo nuevo, como siempre hacemos, ya sea análisis de personaje, de arco, quizás alguna tier list que hace mucho que no hacemos ninguna. Entonces, ese sistema se va a regir así a partir de ahora de esa manera. Y no sé, bueno, esperemos que esa forma impulse al podcast, también nos motive a nosotros, porque al final nosotros no nos ganamos la vida con esto, obviamente, y esto lo hacemos por puro entretenimiento y porque nos encanta One Piece y nos gusta debatir entre amigos lo que sucede en los capítulos semanales, pero ha llegado un punto en el que también hay que ver un poco la vida personal de cada uno, entonces vamos a hacer el cambio de esa manera. Y seguramente los podcasts que traigamos, pues tengamos más tiempo para prepararlos, se pueda analizar mejor, puedan haber más teorías, etcétera, etcétera. Así que ese es el gran cambio que va a haber a partir de ahora y bueno, espero que lo recibáis con los brazos abiertos. Claro, yo creo que hay que quedarse un poco con eso último que has dicho, ¿no? El hecho de que al final, el hecho de que se haga quincenalmente, lo que significa por otra parte es que esos, en vez de cuatro, pues esos dos podcasts probablemente vengan con más carga, ¿no? O incluso con más gente, quizá. Entonces, al final, yo creo que es que merece la pena, vaya. Al final es un poco el precio de hacernos mayores, ¿no? El hecho de que al final, pues eso, más responsabilidades por aquí, por allá. Pero vaya, no creo que haya que mirarlo como una noticia negativa per se y bueno, a ver qué tal va la cosa. Exactamente, y yo creo que, oye, desde que empezamos hasta el día de hoy hemos cumplido bastante, siempre ha habido podcast semanal desde hace muchísimo tiempo, desde hace 2 años y medio tirando para 3, entonces yo creo que nos hemos ganado, por así decirlo, iba a decir merecido descanso, pero tampoco es eso, porque al final simplemente vamos a cambiar la estructura, pero que en cierta manera creo que, bueno, pues hemos formado una base, una comunidad, quizás no tan grande como obviamente otros creadores de contenido, pero una base que, oye, que en cierta manera estamos muy contentos con toda la gente que nos ha seguido desde el principio y con la gente que se está uniendo también ahora recientemente. Y simplemente esto va a ser un cambio, consideramos a mejor del podcast y ya está. Es que no me quiero enrollar más. Simplemente eso. Ya no será semanal, será quincenal. Que de hecho más tarde subiré un aviso, un anuncio en la comunidad para que todos los que no podáis ver el podcast por lo que sea, pues tengáis el anuncio y os enteréis del cambio que vamos a hacer un poco en la estructura.
¿Alguna otra cosa que quieras comentar, Miguel? Pues realmente no. Si quieres, podemos empezar manos al caramelo, vaya. Muy bien, manos al caramelo en el último podcast semanal de Berorin Boys, así que vamos a ello. Capítulo 1163, el cual se titula Una promesa. Y tenía muchas ganas de este momento porque, bueno, yo ya sabéis que hateé bastante la mini historia de Yamato y estoy muy contento de por fin ver estas peticiones de portada en la que, bueno, pues Oda dibuja cualquier cosa que le pidan, ¿no? Y en este caso es Luffy hace parkour y salta entre edificios junto a dos monos. Me parece maravilloso. O sea, yo esto lo disfruto más que la mini historia de Yamato. Aunque no haya nada, nada relevante a nivel de lore, ¿no? Tú ya simplemente por ver a ya no por ver a Luffy con monos, ¿no? Sino por no ver a Yamato, no ver su mini historia, tú ya eres feliz. Exactamente. Yo lo siento, hater número uno de Yamato. Curioso, ¿eh? Bueno, a ver, está bonita en general, ¿no? Yo al menos le he echado un vistazo, no he conseguido ver así ningún detalle muy relevante, no sé si igual tú sí. A ver, lo único que puedo ver de esta petición de portada es, como siempre, Luffy teniendo ese número 56, ¿no? Pues, que es como Gomu, que es como es la representación de la fruta de Luffy y es el número que siempre representa a Luffy desde el principio de la serie, el 56. Por ejemplo, cuando participó como Lucy en el Coliseo Corrida, su número era el 556. Cuando en Eje, ¿te acuerdas que saca un casco de béisbol y un bate? El número del casco también es 56. Bueno, pues ese número que siempre ha ido acompañando también aparece aquí. Por tanto, mantiene esa coherencia, pero no hay nada tampoco que destacar de esta Debo petición. decir que justamente el episodio que has comentado del casco y el bate lo he visto hoy en el anime. Pero sí, así es. Buah, que hablando. Buah, no he hablado del anime, pero es que ha salido el capítulo en el que Sanji le pega la patada a Saturn. No voy a comentar Toy Animation, la verdad. Bueno, sí, ya sabemos a lo que te refieres. Sí, bueno, o sea que como estamos con el manga, vamos a ello porque empieza muy fuerte, ¿vale? Ha descendido. Recordemos que en el anterior capítulo, Imu se estaba de alguna manera, vamos a decir, materializando en el cuerpo de Saturn, ¿no? Como que apareciendo ahí en la espalda de Saturn y daba bastante miedo, ¿no? Saturn transformado en esa forma de araña y en su espalda montado Imu. Y me pareció bastante épico. Y vemos como todos los marines están reaccionando a esta llegada de Saturn e Imu, ¿no? Pero los marines se preguntan por qué tiene esa forma. Obviamente, los marines normales y en general la gente normal no tiene conocimiento o información de la existencia de Imu. Por tanto, es obvio y normal la reacción de los marines. Que lo que pasa, como nadie puede ser conocedor de la existencia de Imu, como vemos en los siguientes paneles, ataca indiscriminadamente a todo el mundo que tiene delante, ya sean marines, que son al final los que apoyan como organización al gobierno mundial, ¿no? Entonces vemos que atacan a los distintos marines que aparecen en estas viñetas. Es curioso además porque menciona, bueno, la clásica frase de gobierno mundial de molestos insectos, cuando aquí en verdad el único insecto es él. Quiero decir, hay una araña gigante, ¿sabes? Sí, eso es verdad, completamente cierto. Buah, yo me acuerdo. Esto ya ha pasado mucho tiempo, te estoy hablando del principios del 1100 o así del manga, o sea, han pasado más de 60 capítulos. En el flashback de Kuma, cuando aparece viendo a Luffy, no sé si te acuerdas ese momento que Kuma está vigilando a Luffy, mientras Luffy No, entrenaba de joven. de hecho no. O sea, no, si tienes un panel específico en mente, no lo tengo yo, la verdad. Pero bueno, me puede refrescar la memoria. La cuestión es que estaba vigilando a Luffy y Luffy como que poco a poco trataba bueno, de adquirir nuevas habilidades y de hecho se veía que una de esas habilidades con la que más tarde derrotaría a Arlong, que era la hacha de goma, que es esa habilidad con la que sube la pierna lo más alto posible y luego la lanza contra el suelo, contra su objetivo enemigo, en ese momento como que hizo una referencia a los insectos y me acuerdo que esto quizás Oscar y Julio sí que lo recordasen en su momento, que decíamos que esa patada aplastando a un insecto iba a ser la misma técnica con la que Luffy iba a derrotar a Saturn. Ya vimos que no fue del todo así, que sucedieron otras cosas, pero como que lo he recordado al ver la palabra de Ujú. insectos No sabía eso, la verdad. Interesante. en este momento. Y bueno, como ya he dicho, está masacrando a todo el mundo, ya sean marines, ya sean piratas, etcétera, etcétera. Los marines, bueno, diciendo a todas las unidades retirada inmediata, que todo el mundo se mantenga alejado. De hecho, vemos una perspectiva de God Valley como con un montón de sonidos, de onomatopeyas, de golpes, de todo lo que está sucediendo.
Y hacemos un cambio a la tripulación de Roger, ¿no? Como diciendo, aguanta, ¿qué demonios está pasando? Dice, muchachos, hace una llamada en este caso a Gabán. Dice, ayúdales a todo. Dice, encárgate de los tesoros. Y Gabán le advierte, oye, ni se te ocurra hacer ninguna locura. Por otra parte, Garp le coge un marine ahí del cuello diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Como diciendo, ¿qué es eso? Dice, no lo sabemos, Saint Satur ha cambiado de forma. Y Garp mirándolo se pregunta diciendo, ¿un anciano? Es la primera vez que veo uno. Apostaría que todas esas alimañas se parecen a esta. Y los marines en plan, no digas eso, Garp. Es curioso porque aquí el marine sí que reconoce que ese personaje que ha aparecido en forma de araña gigante es en Saturn. Sí, porque bueno, al final ellos sí que tienen conocimiento de que Saturn está en esa isla y aunque se transforme en una araña, la cara es la de Saturn. Eso sí que está claro. Por eso dice que ha cambiado de forma, pero se le ve la cara. Aunque no supiesen que tiene una transformación, en la cara se le ve que es Saturn. O sea, de eso no hay Ya, duda. bueno. De todos modos, entiendo que son marines de. No te voy a decir que son comandantes, ¿no? Ni que son almirantes, pero que al final tienen cierto rango, ¿no? Porque ya vimos que los que acababan de entrar directamente se desmayaban. Sí, bueno, igual es que están demasiado lejos, ¿eh? No te creas tú que es porque tengan demasiado rango estos marines, pero bueno, A ver, también podría ser, ¿no? Es que no lo parece por sus caras, pero en fin. ya. Continúa, perdón. Bueno, y aquí volvemos a otro panel de farmeada de aura histórica de Cheve, que enfrente de Imu y, bueno, Saturn e Imu, pero vamos a poner Imu porque es en principio quien parece que está controlando a Saturn desde esa forma. Y le dice, tú, el rey de las ratas. Increíble, este tío es mi padre. Dice, has venido a matarme, ¿verdad? E Imu, de nuevo, no sé ya si esta es segunda o tercera parte, creo que es tercera parte de sus traumas. Dice, así que eres tú, Davy Jones. Dice, te equivocas de persona, yo nunca he conocido a ese tipo. Le responde Chevek. Claro, digo lo de traumas porque Imu, tío, no se llega a Cobra, el rey Cobra, a la sala de allí del trono vacío, intentando explicar un poco del tema de la Di, lo de Lily, ¿no? Se queda diciendo Lily, luego vemos que tiene el cuadro en su habitación, luego cuando siente el haki de Joy Boy en eje, Joy Boy se queda ahí en el suelo arrodillado temblando, y ahora ve a un tío que no es Davy Jones, pero le llama también Davy Jones, pues tío, estás más traumado que yo que sé, llevas 800 años traumado, ve al psicólogo. Literalmente pasa página, no sé, amiga, ya pasó. Exactamente, o sea, alguien se lo ha planteado ahí, oye, puedes ir al psicólogo para resolver estos problemas que no te dejan conciliar el sueño, porque literalmente está así. O sea, no sé cómo sería Davy. Bueno, sí. En principio tenemos una imagen de cómo se veía Davy Jones. Que eso lo pasó Oda en un SBS y recuerdo que te lo mandé en su momento. Ujú. Y no tiene la Sí. cara de en ningún momento de Chebek. A menos que ahora, de pronto, pues en la historia real sí que la tenga. Haya un flashback y sí que la tenga. Pero en principio no es así. Total. Que menciona Chebek. Sin embargo, una promesa debe cumplirse. Lo que yo entiendo que dice aquí, o sea, a lo que se está refiriendo, a la promesa de proteger a su mujer y a su hijo, entiendo. No creo que esté hablando de nada en específico más que de eso. Y le dice Imu, vas a desaparecer aquí mismo y ser borrado de la historia. Me parece interesante que al atacar le dice, el mundo de Mu aún está incompleto. Cheve, que este mundo no te pertenece, mientras vemos que le corta una de esas extremidades de Saturn. Los marines, mientras tanto, haciendo de espectadores de esta pelea, diciendo, Rox ha cortado en pedazos a Saint Saturn, ¿eh? No deberíamos ayudar. No, y aquí tenemos una pedazo de intervención de Garp diciendo, claro que debemos ayudar, apartaos. Vicealmirante Garp dice, esperen, ¿ayudar a quién? Y vemos la cara de Garp dispuesto a pelear y se nota bastante que no es contra Chevek. De nuevo un panel. O sea, la cantidad de paneles para farmar aura que estamos viendo en los últimos 5 episodios es increíble, ¿eh? Pero por parte de todos, ya. Aquí. Sí, sí, sí. Tonto el último, básicamente. Que ahora de hecho veremos a otro miembro de la tripulación de Rox que también tiene un panel de farmeada de aura histórica. Y así como dato adicional que quiero añadir, de nuevo tenemos un periodo de tiempo de 4 meses, que se cumplió creo que ayer o antes de ayer, desde que el protagonista, Luffy, no aparece en la historia. Ya han pasado 4 meses desde su última aparición. O sea, imagínate lo bueno que es One Piece, por lo menos en mi opinión,
como para que sin tener a su protagonista durante tanto tiempo la historia vaya tan bien y vamos, estemos todos súper expectantes a los próximos capítulos. Así es. Total, que por otra parte, bueno, los marines están intentando detener a los piratas porque se están llevando todos los tesoros que obviamente, bueno, se entiende que pertenecen a la Tierra Santa o a Marilloa, ¿no? Ya que son al final los premios que los propios Tenryubito ofrecen, ¿no? Como recompensa a quien ganase el torneo. Y vemos por otra parte que está el Capitán John diciendo, ¿cómo van los preparativos? Y le responde, todo listo, Capitán John. Dice, adiós, tripulación de los Rocks. Y en ese instante cambiamos de escena a Dragon mientras sale huyendo con Shanks, intentando coger uno de los barcos de la marina para proteger obviamente a Shanks, y vemos que de pronto algo lo arrastra hacia el aire como levantándolo en peso y se queda diciendo, ¿qué está pasando? Y claro, aquí vemos un panel en otras escenas donde vemos que ya no solo Dragon, sino todos los tesoros, todos los objetos, armas están siendo atraídos hacia alguien. ¿Quién es ese alguien? El Capitán John que dice, Big Eater. Dice, venid a mí, queridos tesoros. Y vemos un panel increíble en el que una cantidad inmensa de tesoros e incluso de personas están cayendo directamente a donde está el Capitán John. Y se nos confirma que obviamente, bueno, es que no hace falta que nos lo confirmen, pero obviamente en el siguiente panel nos dicen que es la Jiki Jiki no Mi del Capitán John, la fruta que tiene actualmente Capitán Kidd. Fruta que además entiendo que encontró en el propio God Valley, ¿verdad? No estoy seguro del todo. No sé si es algo que él tiene de antes de venir a God Valley o es un... Porque, a ver, yo no creo, en mi opinión, que esta fruta la haya consumido en God Valley porque si no, no lo hubiesen puesto, ¿no? Y además como que parece que tiene mucho conocimiento de lo que está haciendo con su fruta. No sé si me explico. Ya, eso es cierto, sí. O sea, no es como que esté probando, ¿no? Sino que de repente el tío sabe que puede atraer cualquier tipo de tesoro y de arma y etcétera. Ya, sí. Simplemente tampoco se nos había mostrado el hecho de que pudiera usar el poder, ¿no? Pero ahora se confirma. Claro, otra cosa es porque, claro, aquí cuando menciona el adiós, tripulación de Rocks, quizás él estuviese planeando durante mucho tiempo esta traición que está haciendo y en ningún momento en su pasado con los piratas Rocks hasta este entonces haya mostrado la habilidad de su fruta a propósito para darse una situación de este estilo para poder llevarse todos los tesoros del lugar. Eso Eso sí que sería puede ser. interesante también, ¿no? Puede ser, y de hecho sería más interesante aún, ¿no? El hecho de que precisamente para buscar ese momento de traición haya tenido que ocultar un poco su identidad en el sentido de que es un poseedor de fruta del diablo, vaya. Exactamente. Y vemos que en las siguientes viñetas, bueno, Roger está corriendo mientras esquiva como los tesoros que están yendo al Capitán John. Y vemos a este era Ganzui, si no recuerdo mal. De hecho, voy a chequearlo en un segundo. Porque la última vez me equivoqué, pero me corrigieron en comentarios. Correcto, este es Ganzui, también de los Piratas Rocks. Diciendo, John, maldito bastardo. Y vemos que usa una habilidad que no consigo comprender muy bien, en la que parece que tiene una especie de triangulito, ¿no? Posando sobre el dedo gordo de la mano y con el índice lo lanza hacia el Capitán John diciendo Sky Snake Red Cannon, ¿no? Una especie de bala de cañón que impacta directamente en Capitán John. Tengo la sensación de que esto lo he visto en algún punto, en algún momento y no me acuerdo de qué es. Vale, ya me he acordado, ya me he acordado. Creo que Lucci, pero no con su fruta, sino con algún tipo de habilidad del Ryokushiki, del estilo este de los 6 poderes, pero sabemos que Lucci en específico tenía el séptimo, el de la pistola esta de los reyes. Me suena que usó una habilidad en la que una especie de uña la lanzaba y se convertía en una especie de bomba, por así decirlo. Me recuerda a eso, pero creo que no es exactamente eso. Entonces, no sé, Hostia. simplemente lo quería decir como dato. Sí, sí, sí. No lo sé, la verdad, no te lo sé confirmar ahora mismo, pero podría ser. Total, que bueno, esa bomba, como ya he dicho, impacta en el Capitán John. Todos los tesoros salen también por los aires a todos lados, igual que Dragon con Shanks. Y por otra parte, aparece el Shiki detrás de Ganzui diciendo: Oye, ¿por qué atacas a Capitán John? Dice: ¿De verdad pensabas que iba a compartir los tesoros justamente? Refiriéndose a Capitán John. Dice: Cada cofre vale al menos 1.000 millones. Dice: ¿1.000 millones? Sorprendiéndose Shiki. Dice: Así que todos quieren quedarse con los tesoros, ¿eh? Y Ganzui aprovecha y dice: Pues mira,
Aprovecho también y ataco a Siki. La misma habilidad que acababa de usar con el Capitán John también la utiliza con Siki. Otra explosión más. Esto me gusta verlo porque siempre se nos ha dicho que los piratas rocks eran famosos por ser pues, muy poderosos, pero que dentro de su formación había mucha discordia y mucha pelea entre ellos. Y siento que no había sucedido del todo hasta este capítulo, porque sí que es verdad que sabemos que Marlon, no sé si te acuerdas, aquel que murió y secuestraron a Saki, que fue culpa de Ochoku, el que tiene cara de caribú, Ujú. fue como la traición más clara dentro de la tripulación de los Piratas Rocks, pero a mí me daba la sensación que cuando lo comentaban al principio no era solo por un simple hecho, sino por muchos más. Y en este caso se está viendo que, mira, el Capitán John iba a traicionarlo robando los tesoros, Ganzui va y se lo impide, y de paso que Siki se acerca, también va por Siki y también se lo impide. Esto ya me cuadra bastante más. Hombre, desde luego refleja un poco más esa cohesión que tienen como tripulación y no solo eso, sino que ahora viene momento Power Ranger, en la que se unen todos, ¿sabes? Pero bueno, te dejo seguir. No, Una sí, viñeta muy buena. sí, Dime. si quieres tú continuar con esta parte, ya que he hecho yo esta primera mitad. Bueno, básicamente, vale, lo vamos a hacerlo así, ¿no? Ahora vemos un poco una escena, ¿no? Una situación en la que los piratas más importantes de la tripulación de Rocks, véase Barba Blanca, véase Kaido ya con la forma de dragón, véase Big Mom, pero también, en este caso, el futuro rey de los piratas, ¿no? Roger y Garp salen haciendo como que van a atacar, ¿no? Sí, vamos a decir Imu en vez de Saturn. Y bueno, básicamente todos hacen su ataque más icónico, ¿no? Del anime, del manga realmente. En este caso vemos a Garp haciendo el Galaxy Impact, vemos el Kamusari por parte de Roger. Bueno, a ver, el ataque de Kaido se llama Dragón, pero vamos a... Eso, eso lo quería comentar. Porque, claro, es la primera vez que lo usa y no tenía ni idea de qué nombre ponerle. Y Kaido dice: Dragón. Bueno, a Espectacular. ver, me parece una genialidad, la verdad. O Sí. sea, lo prefiero así, sinceramente. Es Vemos increíble. también el Ikoku por parte de Big Mom, bueno, el terremoto por parte de Barba Blanca, ¿no? El Pandemonium, que es el de Roger, si no me equivoco, No, corrígeme. ese es el de Cheve, el Perdón, de el de Roger Roger el no. Kamusari. De hecho, quería decir Sebe, que he dicho, o sea, me equivoco con el nombre, no con el ataque, pero sí. Y bueno, esto nos lo refleja en una especie de viñeta Power Ranger en la que todos atacan a la vez y se ve espectacular, la verdad. Y bueno, el resultado es básicamente que aparentemente consiguen dañar a lo que es Imu, ¿no? Como que le hacen una especie de agujero en su cuerpo etéreo, además de una explosión en la que se ve un hack impresionante. Ujú. Básicamente la explosión deja sin conocimiento a gente que está alrededor, ¿no? Cosa que ya hemos visto antes con el uso, por ejemplo, del haki del conquistador. Yo tengo una duda. No sé si el haki Sí. es resultado del choque de ellos o porque ahora Imu se pone modo bestia, ¿sabes? Ya, yo también tuve esa duda, de hecho, y no te sé decir, a ver, entiendo, me tiro un poco más pensar que es por el conjunto de los ataques y además me parece más épico, la verdad. Sí, Pero vale, yo creo que también. podría ser también lo que tú dices, aunque no se vea a Imu con un gesto ofensivo en este caso. Yo creo que directamente es la reacción de los ataques de semejantes titanes unidos. Vale, vamos a ponerlo ahí. Vale, sí, sí. Bueno, vemos básicamente un montón de piratas diciendo qué está pasando aquí, larguémonos, ya los tesoros dan igual, dejémoslos en el suelo. Y bueno, básicamente se salen corriendo. Vemos también a Dragon que está, como siempre, intentando proteger, bueno, intentando proteger a lo que es el futuro Shanks, pero vemos que realmente no es Shanks lo que tiene en los brazos, ¿no? Sino que es un trozo de tronco. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que Shanks ha empezado a andar, ha empezado a gatear, mejor dicho, por su cuenta. Gugu gaga, así como dicen los bebés, y se acerca a un cofre en el que, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que pasa con Shanks y el cofre. También te digo, me parece un poco XD que yo que sé, vale, entiendo que se le haya podido escapar el bebé a Dragon por la habilidad de Capitán John, ¿no? Como él tenía esa pistola en la espalda, pues que lo haya traído hacia él y haya volado y al caerse, pues Shanks se le haya ido de los brazos. Pero ¿en qué momento como que pasa de tener el bebé a tener un tronco del tamaño del bebé? O sea, no lo entiendo. Te prometo que no lo entiendo. Pero sí, la verdad es que es cuestionable. Y el hecho de confundir a un bebé, así de pequeñito y tal, blandito, con un tronco de madera bueno, pues no sé si a mí me pasaría, la verdad, pero bueno, Es un cuestionable. poco raro, pero bueno, sí. Bueno, en este caso vemos como efectivamente han golpeado a Imu, pero parece que no sirve de nada, ¿no? Vemos como, a pesar de que su cuerpo había sido aparentemente desfigurado, como desmontado, empieza otra vez a emerger esa cabeza con la corona que entendemos que es Imu.
Básicamente, bueno, vemos una pequeña zona en la que vemos a Big Mom y a Kaido discutiendo, porque Big Mom evidentemente quiere su fruta, pero la fruta pues se la ha comido Kaido, ¿no? No puedo escupir algo que, algo que ya me tragué. Entonces vomítalo y dámelo. Aquí, evidentemente, hablan de absurdo porque eso no va a ocurrir, ¿no? Ujú. Pero bueno, vamos a lo importante. Aquí Imu menciona, bueno, Mu los ve correr por el bosque. También vemos aquí cómo están en este caso Garp y Roger discutiendo, no, es mi golpe el que le ha hecho daño, no, es el mío, tú no has hecho nada, bla, bla, bla. Mu los ve correr por el bosque, a lo que el señor Sebek responde, no estarás hablando de los nuevos Davy, la mujer y el niño. A pesar del caos intentarán sobrevivir, no deben salir de aquí. Básicamente está dando una orden, está diciendo que no dejen escapar a Eris con el futuro Barba Blanca, Barba Negra, perdón. Correcto. Y bueno, en cuanto le toca a la familia, que es como su talón de Aquiles, ¿no? Se lanza rabioso a cortarle la cara a Imu. Detente, ¿qué planeas hacer a mi familia, no? Efectivamente, la corta, pero ya vemos que no funcionan los ataques físicos contra Imu. Vemos como que se le ha seccionado la cabeza, pero no sirve de nada. Y de hecho dice, salen una especie de protuberancias, una especie de tentáculo, que de hecho se clavan directamente en el cuerpo de Sebek. Ujú. Mu no hará nada. Tú te encargarás de ellos. Vas a masacrar a tu esposa y a tu hijo. Muy bien. Sí, a ver, viendo, habiendo visto ya cosas que ha hecho Imue, igual aquí uno ya puede empezar a figurarse lo que va a ocurrir, ¿no? Ujú. Pero ya vemos que se ve. ¿Qué estás diciendo? Como si eso lo fuera a hacer, tal. Y aquí vemos cómo pronuncia las palabras que tanto terror influyen, ¿no? La de Domi Reversi. Y bueno, no hay más que decir. Ya se ve cómo le salen unos colmillos y se vuelve negro el rostro de Sebek y ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Ya no estamos ante Sebek, estamos ante algo mucho peor. Exactamente. Y bueno, y aquí termina el capítulo con la pregunta Dando a entender. Sí, perdona. de cuál será el destino de la familia Rox. Pues. A ver, sabemos que efectivamente a Barba Negra no lo matan, pero quizá a Eris sí la mate él. La mate el propio padre, quiero decir. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, desde luego, ahora, si ya tenían que enfrentarse a Sebek sin la influencia de Imu y hubiera sido un problema, imagínate ahora, ¿sabes? Ya. A mí por lo menos lo que me ha parecido el final del capítulo me parece bien. De hecho es lo que esperaba. Y he visto mucho debate en la comunidad de si es lo correcto o no, o que esto era muy predecible. A ver, no creo necesariamente que por el hecho de que sea predecible sea malo. Entiendo que a lo mejor esperabais algún otro tipo de giro, que a lo mejor hubiese Cheve opuesto más resistencia, pero yo creo que partiendo de la base de que venimos de Elbaf, Imu está poseyendo el cuerpo de Gunko y ya ha empezado su habilidad de Domi Reversi en los gigantes de Elbaf, y justo nos meten en un flashback donde sabemos que en God Valley ha pasado algo con Chevek y viendo la personalidad de Chevek previamente sabemos que no era tan malo como nos lo pintaban, estaba claro que lo habían poseído en God Valley para causar estragos por todas partes y que de esa manera tuviese justificación el hecho de que Roger y Garp uniesen fuerzas para pelear contra él. Yo creo que estaba claro y por el hecho de que estuviese claro no me parece que sea malo. A mí me sigue pareciendo súper épico que ahora Chevek se convierta en un demonio de estos poseídos por Imu y empiece a hacer locuras, intente matar a su familia, tengan que unirse ellos para pelear contra él. Yo creo que era obvio, pero no por ello lo hace malo. No sé qué opinas tú de esto. Esto además también nos dice un poco el hecho de que el Domi Reversi por lo visto funciona contra cualquier adversario, porque si alguien podría pensar, no, es que a lo mejor si el adversario es muy fuerte no funciona. Bueno, se lo acaba de hacer a Sebek, o sea, ya está. Claro, esa es la cosa. A menos que en el próximo capítulo veamos que al principio opone algún tipo de resistencia, ¿no? Porque al final es verdad que sí le vemos que le cambia un poco la expresión de la cara, le aparecen esos colmillos, pero tampoco lo hemos visto con las alas, ¿no? Estas que sí que llevaban los gigantes, Dorry, Bro y el resto que controla Imo en Elbaf. Entonces, Claro. no sé, podemos suponer que quizá opone algún tipo de resistencia, pero yo no creo que sea necesario. O sea, Bueno, quizá aquí nos indiquen un poco de cara al presente, ¿no? A Elbaf, el cómo se puede combatir esta maldición. Quizá dependa del haki, quizá dependa de algún tipo de vínculo. O sea, quizá el hecho de que Sebek tenga enfrente a su familia hace que de alguna manera pueda resistir, ¿no? El tema de las emociones y tal. No sé, pero quizá aquí no te den pistas. ya, yo es que creo que si hubiese un counter de Imu,
E Imu aparentemente tiene los poderes de un dios, vamos a llamarlo de esa manera. Yo creo que el counter de un dios es otro dios. Entonces el counter de Imu sería Luffy. Y de hecho he visto una cosa muy interesante. Y es que imagínate que Imu pues ahora cambia a las personas normales, corrientes, gigantes, sea quien sea el enemigo, los convierte en aliados, ¿no? Transformándolos en demonios. Pero ¿y si Luffy con su poder de Nika pudiese hacer eso? Pudiese convertir a todos como en Nikas, de alguna manera. Y entonces, así como, Vale. como Bueno, contrarrestar la habilidad de yo, Imu, en cierta yo manera. creo que ya no es tanto que vaya a poder convertir en Nikas el mismo, sino más bien que a lo mejor a alguien que ya está convertido en, vamos a decir, en Imu, aunque sabemos que no es así, alguien que ya está Ujú. poseído por Imu, quizás le puede cancelar la maldición, pero Eso no puede ser. directamente convertirlo en... A ver, pueden ser las dos cosas, ¿no? Yo me decanto más por el hecho de que pueda cancelarla, pero no imponerla él mismo en su propia versión. Sí, eso puede ser. También, bueno, sigo sin tener claro exactamente qué le deparará a Eris, porque es verdad que dice, bueno, ¿cuál será el destino de la familia Rox? Pero ahora mismo, teniendo en cuenta que tenemos gran parte de la información de lo que sucede con Barba Negra hasta la actualidad, ahora mismo sinceramente me interesa mucho más Eris, que recordemos, y de hecho te lo mencioné hace unos podcasts, cuando Imu invoca este círculo de invocación, dentro del círculo se podía leer Eris Ditar. Eso creo que te lo mencioné hace unos Sí, podcasts. sí, 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 sí. Entonces no sé qué relación tendrá esto. No sé qué pasará con Eri. La verdad es que no tengo ni idea. No sé si morirá. No sé si de alguna manera Imu la va a poseer también a ella. ¿O qué A va a ver, pasar? no creo que tardemos. Sinceramente, no veo a Aimu poseyéndola a ella, porque al final él busca un recipiente que sea poderoso. De todos modos, no creo que tardemos mucho en verlo, porque ya ves que es que llevamos 5 o 6 capítulos en los que en todos pasa algo muy espectacular y el ritmo no está bajando, porque yo ya hace 3 capítulos dije, bueno, el ritmo tendrá que bajar en algún momento. No, no está bajando. Ya. Así que, pero bueno, yo creo que en parte están poniendo a God Valley en el nivel que se merece, ¿no? Al final es como un momento de la historia que te habían ocultado, pero que se sabía que había muchas cosas que dependían de aquel entonces y tal, y yo creo que lo están haciendo bastante bien. Además, lo estoy pensando y sí que es verdad que, bueno, que tenemos la información de ahora de Barba Negra, pero ten en cuenta que en ese momento era un niño. Entonces, ¿de qué manera va a conseguir escapar Barba Negra de aquí? ¿Simplemente Eris va a conseguir ponerlo en un barco en algún sitio y que se vaya? ¿O va a intervenir un pirata de renombre en salvarlo? Porque sabemos que Barba Blanca no puede ser, porque Barba Blanca lo hizo su esto, se me ha olvidado la palabra, su súbdito, su aprendiz, quien sea, uno nuevo de su tripulación, coño, no me sale la palabra. Muchos años después, ya siendo Barba Negra joven, pero no un niño. Entonces, ¿crees que intervendrá alguien en que Barba Negra Yo, salga de yo, aquí o simplemente Eris lo va a poner a salvo en X sitio y de ahí saldrá? yo me decanto más porque sí que va a intervenir alguien, sin embargo, me encaja que sea alguien que sea un pirata, no alguien de la marina en este caso. Claro, pero ¿Qué la te digo? pregunta es, Son vibes. pero ¿qué pirata podría ser? Ya, ya. Caído, ¿te imaginas? Lo lleva así volando. No, no sé, la verdad. A ver, otra opción es que no ocurra esto que tú dices, ¿no? Como tú decías, puede que sea Eris la que de alguna manera consigue salvarlo. Lo que pasa es que también te digo, lo veo difícil ahora mismo. Que de repente haya un barco en el que a lo mejor ella lo consiga meter sin que la gente del barco se dé cuenta. En cualquier Ya. caso, lo que sabemos es que sobrevive, pero yo me decantaría más a que hay una figura que consigue salvarlo. Una figura de parte de los piratas y no de la marina. Ahora bien, ¿me pides un nombre? Uf, no lo sé. Me voy yo a dar un nombre por tirarme un triple. Venga. Siki. Siki el león dorado. Sí que el león dorado. ¿Por qué? No tengo ni idea. Por el hecho de que creo que Siki es una figura muy importante dentro de la historia de One Piece y creo que no ha hecho nada todavía tan relevante en la historia como para... No sé, como para ponerlo tan arriba. Es decir, me explico. Sí que sabemos que Shiki fue el responsable de la primera gran fuga de Impel Down y de haber peleado él solo contra Sengoku y Garp en Marineford. Y también es que esto es información de la película de Strong World y del episodio 0, que es un poco años antes de la historia principal, que es solo un episodio.
y que también pues, era rival de Roger. Entonces, teniendo ese precedente de este personaje, yo creo que molaría que en God Valley también tuviese un papel muy importante como aparentemente ahora no lo está teniendo. No sé si me explico. Es decir, siendo una figura tan legendaria como lo es, me gustaría que tuviese algo también interesante en God Valley, ya sea únicamente de pelea. Entonces, pues, quizás el hecho de que él pues, salve a Barba Negra podría ¿Y ser algo. crees que lo hará él porque, digamos, por decisión propia o crees que a lo mejor puede ser Eris la que en un momento desesperado busque a alguien, encuentre en este caso a Shiki y le ceda al niño en brazos? Pues puede ser, yo creo. Uf, no lo sé. Eso ya sería tirarme otro triple. Ya, a ver, Podría. ya mucho detalle, la verdad. O al menos, bueno, no sé, como no pongan a Gloriosa, que sea Gloriosa y no sea Siki, porque es otra persona que se me ocurriría. Pero no Mm, sé. O sea, la verdad es que no lo tengo nada claro. ya, a ver, bueno, en cualquier caso, como te digo, no creo que tardemos más de 2 meses en saberlo. O sí, Claro, ya veremos. bueno, Pero piensa que la semana que viene hay capítulo. No hay nada que sí, nos he diga que dicho, no hay. he dicho dos Entonces, meses por tirar un poco de margen y pensando en que no será el capítulo siguiente, pero que podría ser, ¿sabes? sí, sí, sí. Pues no sé qué más comentarte del capítulo, porque en cierta manera que, aunque pasen cosas espectaculares, es relativamente corto. Sí, eso es cierto. Además hay viñetas muy grandes, o sea, no hay mucha conversación, ¿no? Realmente lo que hay son escenas de golpes, de peleas y sobre todo de explosiones. Mm. Claro, a mí también me hace replantearme el diálogo de Imu diciendo, el mundo de Mu aún está incompleto. ¿Qué es lo que busca para que esté completo? Mm, ya. Claro, Simplemente porque lo dice como una dominación plena del mundo entero, de que nadie se le oponga, o un cambio en el mundo en sí geográfico. es una muy buena pregunta, la verdad. Porque, claro, técnicamente, bueno, había gente, ¿no? Que no estaba bajo su poder. En este caso, pues, piratas de este calibre, evidentemente le plantan cara. Vemos, por ejemplo, a Sebek. Aunque, claro, la parte geográfica también puede cobrar mucha relevancia, porque como ya hemos visto teorías y cosas al respecto de que, bueno, de que se inunda el mundo, ¿no? Del Red Line. No lo sé, la verdad. Si tuviera que decantarme, optaría por el tema geográfico. Mm, Pero vaya, que como no nos dicen nada más. De todos modos, el tema del mundo de Mu, el mundo de Mu también es una cosa que probablemente sea interpretable, ¿no? ya, también es cierto. Es que no sé si esto fue que lo leí o se me ocurrió en algún punto, sinceramente no lo recuerdo, pero había muchas teorías de que los ciudadanos de la Luna estuvieron en la Tierra. De hecho, creo que se ve representado en las mini historias, cómo cogen unos globitos y están subiendo a la Luna, estos pequeños mini choppers de la mini historia de Enel. Y la verdad es que no recuerdo si fue algo que se me ocurrió o fue algo que leí, pero podría ser que Imu fuese uno de estos habitantes de la Luna y por eso hace este énfasis como en el mundo de Mu, como si no fuese su mundo, sino que él estuviese invadiendo un mundo del que él no pertenece como tal. No sé si me explico. Hmm, sí, aunque no sé qué decirte, la verdad. Claro, eso también habría que coger el panel de nuevo de los escritos estos de Harley, de las escrituras de primer, segundo, tercer mundo, e intentar sacar algo de información de ahí, pero podría ser porque, no sé, tú puedes tener complejo de Dios como lo tenía Enel, pero igual lo de Imo es demasiado, ¿no? Como para que sea alguien que haya nacido en este mundo y tenga tantas ansias de dominación mundial. A lo mejor es alguien que veía el planeta desde lejos, el planeta del mar azul, como se conoce, que así se conoce nuestro planeta en la Luna, que eso sí que está confirmado. Y no sé, y de alguna manera él lo veía desde la luna y de alguna manera, yo qué sé, quería dominarlo, hacer algo, completarlo de alguna manera geográfica según ellos se hubiesen inventado allí. Entonces, no lo sé. Por tirar alguna teoría y tenga algo de sentido ese diálogo. Quizá para él completarlo signifique inundarlo. Claro, podría ser, y eso estaría relacionado también con el hecho de dominar el mundo entero, porque al final si inundas a todo el mundo se ahoga y se muere. No hay Efectivamente. más. Salvo la gente que vive en Marilloa, en este caso. Exactamente, encima de la red line.
Así es. Pero claro, ¿por qué si no...? Bueno, claro, tiene sentido porque... a ver si me explico bien. Tiene eso que acabas de comentar, tiene mucho sentido porque yo iba a decir, ¿y por qué ha esperado tanto tiempo a inundar el mundo? Y la respuesta es bastante sencilla, porque no tenía el poder para hacerlo. Sabemos que en el mensaje de Vegapunk el mundo se hundió en el pasado 200 metros por el uso de las armas ancestrales. Y ahora se ha vuelto a hundir, creo que ha sido 1 metro o algo así, por el uso del arma. La Mother Flame. La Mother Flame, exactamente. Vamos a teorizar, y yo voy a decir entre comillas, Urano, el último arma ancestral que nos falta, que yo teorizo y creo firmemente que es el arma que usó Imu en Lulusia y por eso posee ese arma ancestral. Y claro, como necesita esa energía para volver a utilizar ese arma, por eso previamente no ha conseguido utilizarla de nuevo, porque no tiene esa tecnología que desarrolló Vegapunk para darle funcionamiento a ese arma. Por eso no ha hundido antes el mundo, porque tampoco tenía las otras dos armas ancestrales, como serían Poseidón y Plutón. Y aun teniendo una solo, como no tenía energía para recrear su poder tantas veces, pues por eso no ha hundido el mundo eh, en esos 800 años que han pasado, siendo quizás ese su objetivo para dominar el mundo. O sea, que se podría traducir en que el objetivo final de Imu, ya hablando de la realidad, evidentemente, es, bueno, en la realidad no, en la actualidad, mejor dicho, Mm. es básicamente inundar el mundo. O sea, esa es su interpretación, ¿no? De dominar el mundo y evidentemente con ello pues se cargaría al 99% de la población. Claro, y no tendría problemas de que nadie se le revelase ni nada. Que de hecho es muy Sí, interesante. pero, perdón, es que por otra parte tampoco tendría nadie a quien dominar. Quiero decir, al final sabes que el gobierno mundial en parte Es verdad. cobra de aranceles, no serían aranceles, serían como pequeños impuestos, ¿no? De todas los países a los que está supuestamente protegiendo. Entonces, en realidad, dejarían de tener esa afluencia económica. Pero a lo mejor le da igual, a lo mejor quiere un mundo para él mismo y le da igual el resto de gente que haya. Entonces, no sé, a lo mejor lo plantea de esa manera, no lo sé, no lo tengo claro. Ya, puede ser. ¿Ibas a decir algo? Ah, sí, lo que iba a decir es que esto de que quiera hundir el mundo se puede ver reflejado en el hecho de que en una mini historia que duró pocos capítulos, una mini historia de Jimbe, es que es muy importante verse las mini historias porque hay, en algunas no, pero en otras hay información muy crucial. No sé si recuerdas en Whole Cake, cuando Big Mom se vuelve loca y empieza a destruir una ciudad porque tiene hambre, que quería el Croquembouche, Boots, el postre este que al final le trae Jimbe, que se lo lanza y se lo mete en la boca, eso al principio de Whole Cake. Ujú. Big Mom le menciona, le dice, muchas gracias por el poneglyph que habías traído el otro día. O sea que Jinbe le trajo un poneglyph a Big Mom, un poneglyph azul, que lo trajo con Wadatsumi, el monje marino este gigante contra el que peleamos en la isla Yojin y luego nos ayuda a escapar de Whole Cake, que es gigante. Vale, sí, me ubico. Pues en una mini historia se ve como Jinbe acaba en cierto poblado y el poblado estaba desapareciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que el poblado no es que estuviese desapareciendo, es que estaba hundido bajo el mar y bajo el mar fue donde Jinbe encontró ese poneglyph. Entonces, al final hundir el mundo también conlleva a enterrar su historia en cierta manera, porque de no ser porque Jinbe hubiese estado allí, la información de ese Poneglyph no hubiese sido revelada y al final esa información es crucial Mm. para unir el río Poneglyph y descubrir la historia del siglo vacío. Y hablando de cosas hundidas, si finalmente en algún momento del anime, bueno, del manga de nuevo, vemos como reúne el poder necesario y empieza a inundarse el mundo, quizá cobre relevancia ¿cómo se llamaba? Noah, el barco este enorme que tenían los Eso vikingos. es, el Noah, vamos a ver, el Noah yo creo que está construido para esa situación que se va a dar en el futuro de que el mundo se va a seguir hundiendo y bueno, es que ya nos ha dado el mensaje Vegapunk, que el mundo se va a hundir, eso es así, es un hecho. Y yo creo que ese barco tan enorme e inmenso está hecho para salvar al mundo, porque es tan grande que ahí prácticamente podrías salvar
Puede que no al mundo entero, pero a una gran parte de la población seguro. O sea, recordemos lo inmenso que era eso, lo tenían Bueno, que tirar los reyes marinos con las cadenas que tenía. a ver, piensa que al final es una especie de mm, metáfora de la relación con el arca de Noé. Al final, imagino que no todo el mundo podría estar ahí, pero la idea sería que sí estuviera representada toda la humanidad, ¿no? Todas las Correcto. razas. De modo que en un futuro distante, pues se pudiera reconstruir la sociedad, ¿no? Correcto, esa sería la idea. Interesante, ¿eh? Sí, pues... Nada, no sé si tienes que comentar algo más del capítulo. No, yo creo que por mi parte al menos ya hemos comentado todo. Sí quedan algunas cosas, como por ejemplo eh, la viñeta, ¿no? Favorita, la nota del capítulo, pero voy a Tienes, dejar que termines y tienes toda la dime. razón. La verdad es que lo había olvidado, ¿eh? Tienes toda la razón del mundo. Pues vale, para terminar, vamos directamente al panel de oro de este capítulo. Miguel, ¿cuál sería tu panel de oro de este capítulo? Vale, va a ser un poco cliché, ¿no? Pero como creo que tú vas a optar por un panel más farmear aura, más imponente, no de una persona diciendo algo, yo voy a tirar por lo contrario y voy a quedarme con el panel en que los titanes atacan todos juntos a Imu, ¿no? Cada uno con su ataque más fuerte, incluyendo el ataque dragón. Sí, Y ese es el más importante de todos. me voy a quedar con ese. De acuerdo. Pues... Yo tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas y creo que en este capítulo tampoco voy a poner un panel de estos de que al decir algo súper intenso que tiene mucha relevancia realmente, en este caso... No, ¿qué digo? El panel que voy a elegir yo este capítulo es el que tenemos un poco más arriba, que es el de Chevek delante de Imu diciéndole tú, el rey de las ratas, has venido a matarme, ¿verdad? Ese es el que voy a elegir. Ese va a ser mi panel de Vale. oro de este capítulo. Revisando mi panel, estaba pensando que, claro, no hay que olvidar que entre estas personas que en su momento estuvieron atacando a Imu en el incidente de God Valley, estaba Zeus. Zeus está actualmente con los Mugiwara. Igual en algún momento es relevante eso. Que pueda tener información Zeus, puede ser. Sí, que pueda saber cosas, él estuvo allí. Ya, sí que es Entonces, cierto. que no sea solo el darle el poder que le da a Nami, ¿no? Sino que igual es una pieza clave. Sí que es cierto. Además, estaba recordando cierto panel de Elbaf. Como que creo recordar que. A ver si recuerdo. Road, el. No, Road no. Goldberg, el cocinero de la tripulación de los nuevos piratas gigantes guerreros, el que es así como gordito, Ujú, que es del grupo de Jairudin, de Gerd, de Roa, de estos nuevos, ¿no? De Streusen. Creo recordar que tenía un escudo con una cara. Y claro, eso solo puede estar relacionado a Big Mom, porque la única que puede darle alma a los objetos es Big Mom. Y creo que eso relacionaría con el hecho de que, pues una vez Big Mom fue a atacar allí a Elbaf, pero ya después de su niñez, que eso creo que lo comentaron, tendría que revisar los paneles, pero se mencionó y tenía sentido al ver ese escudo con esa cara. Entonces, siguiendo un poco la idea que acabas de dar, pues sería interesante que nos revele esa información teniendo en cuenta de que Zeus estuvo allí. claro. Sí, sí, sí. Cierto. Muy bien, pues gente, ya os lo he avisado al principio, este va a ser el último podcast semanal. Calma, calma, calma. Quiero saber la nota que le das al capítulo. Joder, tío, de verdad, me has cortado el momento. Es broma. Le voy a dar un 7,75. Vale, entiendo. ¿Qué crees que le falta para llegar al 8? Mm, bueno, Te lo digo tengo porque yo muchas te iba a dar un dudas. 8. Me ha gustado mucho, la verdad. Y quizás no sea por cosas muy objetivas, pero sinceramente me ha parecido un capítulo fácil de leer, que no se hace pesado y tiene cosas muy interesantes. Sí, y tiene su punto fanservice en cierta manera, que eso gusta también, ¿no? Ujú. No creo que llegue al 8 por el hecho de que pasan cosas que son muy épicas, pero es que siento que es muy corto y como que me falta algo más, ¿sabes? Ya, y además, en parte, la cosa épica que pasa realmente se podía ver venir antes de que pasara, ¿no? Sí, que como ya he dicho, no lo considero algo malo, como otra gente quizás no le ha gustado tanto el hecho de que ya transforme a Chebek en demonio con el Domi Reversi, pero aún así me ha parecido un buen capítulo. Entonces, vamos a ver lo que pasa en los siguientes, pero lo voy a dejar en un 7,75. Vale, pues yo sí le subo al 8. Perfecto. Muy bien, pues ahora sí que sí.
como he dicho, pero me ha cortado Miguel, vuelvo a repetir que este ha sido el último podcast semanal de Perorín Boys desde que empezamos en 2023, que para mí es algo bastante especial por haber estado también desde el principio. Miguel, a pesar de haber estado recientemente en el podcast, también lleva más de un año, o sea que parece tontería, pero ya llevas más de un año aquí en el podcast. Así es, por supuesto. Y bueno, aunque me entristezca cerrar esta etapa, estoy bastante contento de que vamos a abrir una nueva etapa. Ya sabéis, como he dicho, que será quincenal. Es decir, que el próximo capítulo no será la semana que viene, sino será la siguiente, a pesar de que el capítulo sí que vaya a salir esta semana. Por tanto, esta vez no me despido hasta la semana que viene, me despido hasta dentro de 2 semanas. Miguel, te doy las gracias como siempre por estar aquí. Es un placer, como ya sabes. Y Perorín Boy se despide hasta el próximo capítulo. Adiós. Hasta luego.